Bueno, vamos con la última parte, la parte 4, con el repaso de la parte de polinomios y ecuaciones, ¿vale? De los polinomios tenemos que hablar de, por supuesto, muchas cosas. Por ejemplo, lo que es un polinomio, que es una suma de monomios no semejantes, ¿vale? Las operaciones de suma, resta, multiplicación, que se supone que las sabemos, y nos ocupamos solamente de dos de las operaciones, que son la potencia y la división. Cuando hablamos de la potencia de un polinomio, fijaros que esto de aquí, un polinomio elevado a un número, ¿vale? Pues eso se puede calcular de dos maneras, haciendo el producto tantas veces como indica el exponente, ¿vale? O utilizando las identidades notables. Aquí fijaros, he puesto a más b elevado al cuadrado y aquí el desarrollo de cómo se hace esta potencia de ese binomio. Esa potencia de ese polinomio. Cuando digo binomio me refiero porque es un polinomio que tiene dos términos. También a veces, en vez de una suma, aparece una resta. En la resta, aquí siempre os equivocáis, o muchas veces os equivocáis, porque consideráis el menos este como parte del elemento b, ¿vale? Y fijaros aquí, 2x menos 5, el menos s es un menos que separa una primera parte del binomio, que es 2x, y una segunda parte del binomio, que es el 5. Entonces lo único que hacemos es primero al cuadrado más segundo al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo, ¿vale? Fijaros que el único sitio donde aparece ese menos es aquí, ¿vale? Y he puesto también una tercera identidad, que es la de suma por diferencia, porque a veces cuando tenemos que multiplicar un polinomio por otro polinomio y los términos son iguales, únicamente una diferencia de un signo, ¿vale? Pues podemos utilizar esto. Por ejemplo, podemos hacer 3x más 1 por 3x menos 1. Entonces sería primero al cuadrado, 3x son 9x cuadrado, menos segundo al cuadrado, que es 1 al cuadrado, ¿vale? Muy bien. Y esto de aquí, os he puesto aquí el ejemplo que no lo había visto. Por último, os he puesto aquí el desarrollo de la potencia de un binomio con exponente 3, ¿vale? Que se hace según el binomio de Newton, que se llama. El desarrollo del binomio de Newton, que utiliza los números combinatorios y el factorial, ¿vale? Fijaros que he puesto aquí lo que es un número combinatorio, que es n sobre m, al revés m sobre n, que se define así, m factorial partido m menos n factorial por n factorial, entendiendo el factorial de un número, m y n van a ser números naturales, ¿eh? Y n siempre más chico, igual que m. Entonces, el factorial es 3 por 2 por 1, ¿vale? Siempre. Factorial de un número. Si es 5 factorial, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, ¿vale? Y dos propiedades. N sobre m sobre n es lo mismo que m sobre m menos n, ¿vale? Siempre se cumple esto. Que lo que le falta a n para llegar a m, ¿vale? Sería m menos n. Entonces, esos números combinatorios son iguales. Y m sobre 0 y m sobre m siempre vale 1, ¿vale? Entonces, utilizando esas propiedades, pues el desarrollo del binomio de Newton, que fijaros, aquí se pone como empieza con es de grado 3, pues 3 sobre 0, 3 sobre 1, 3 sobre 2, 3 sobre 3, ¿vale? El primer término del binomio empieza con grado 3, el segundo término no aparece, ¿vale? Y el primer término va disminuyendo, fijaros, 3, 2, 1. Y el otro está 0, 1, 2, 3, ¿vale? Y esta, cuando tengo una resta en vez de una suma, ¿vale? Pues exactamente igual, pero en los términos, este es el término 0, el término 1, el término 2 y el término 3, ¿vale? Entonces en el término 1 y en el término 3, pues siempre aparecen en números negativos, ¿vale? Se pone con un signo menos delante, ¿vale? Pues eso es. Entonces esto sería el desarrollo del binomio de Newton. Esto sirve para hacer potencia con exponente mayor que 2. La división de polinomios. Pues la división se puede hacer de forma normal. Por ejemplo, si tenemos 4x cubo menos 2x cuadrado más 2 dividido 2x cuadrado más 1, pues entonces la división de forma normal, esto sería el dividendo, esto sería el divisor. Entonces nos sale este cociente y este resto. Entonces, muchas veces después de hacer la división, pues lo que hacemos es comprobar si la tenemos bien. Entonces, comprobar si la tenemos bien es justo
la prueba de la división, dividiendo igual, divisor por cociente más resto. Este igual, este por este más este, ¿vale? Entonces, si a partir de esta prueba dividimos a la izquierda y a la derecha por q de x, o sea, por el divisor, por este lado se me queda p de x entre q de x, ¿vale? Aquí, al dividir entre q de x, el q de x, el q de x se va, se me queda c de x, y aquí se me queda más r de x entre q de x. Entonces, se puede poner esta división de polinomios, esta fracción algebraica, siempre así, como esto se llama descomposición en fracciones simples, como un polinomio que sería el cociente más el resto partido del divisor. Muy bien. A veces no tenemos que utilizar la formulita, digamos, la división normal, sino que podemos utilizar una aplicación de Ruffini, una herramienta que se llama Ruffini, que permite hacer la división de una forma más sencilla cuando el divisor es de la forma x menos a. Entonces, aquí me dicen, calcula esta división, esto entre eso. Entonces la a sería menos 2, fíjate. Como aparece x más 2, pues entonces siempre es división entre x menos a, pues la a sería menos 2. Entonces aquí se ponen los grados del polinomio dividiendo, aquí los coeficientes debajo, 7, menos 2, 3, 0 y 1. Los grados se ponen para que no se me olvide poner los coeficientes de cada uno de los monomios que forman el polinomio. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues bajo el 7, menos 2 por 7 menos 14, menos 2 menos 14 menos 6, así, menos 2 por menos 16, 32, 3 más 32, 35, menos 2 por 35, menos 70, 0 menos 70, menos 70, menos 2 por menos 70, 140, 1 más 140, 141. Entonces, una vez que hemos terminado esto, nos tenemos que dar cuenta que al dividir un polinomio de grado 4 entre uno de grado 1, esto va a ser un polinomio de grado 3. Entonces esto sería 7x cubo menos 16x cuadrado más 35x menos 70. ¿Y qué es el 141 este? Pues el resto de la división, ¿vale? Cuando la división de 0 significa que la división es exacta. O sea que el cociente de este polinomio entre este es exacto. O sea, este polinomio sería divisible entre este, ¿vale? Y cuando me dé un número distinto de 0, significa que no es divisible, ¿vale? La división no es exacta. Ahora os repaso dos teoremas famosos que se utilizan en esta parte de cuando hablamos de polinomios, que son el teorema de resto, que me dice que el resto de dividir p de x entre x menos a es lo mismo que hacer p de a. P de a, no sé si os acordáis, pero si no os lo digo aquí, es el valor numérico del polinomio en a. O sea, me dan un polinomio, ¿vale? Cualquiera, y el p de a significa cambiar las x por a y hacer cuentas, ¿vale? Pues entonces, siempre que hagamos el resto de... Si nos piden solamente el resto de dividir p de x entre x menos a, yo puedo hacer p de a. Aquí, por ejemplo, yo podría haber hecho p de menos 2. ¿Por qué? Porque la a vale menos 2. Entonces, en vez de calcular, de hacer Ruffini aquí yo hubiera podido hacer p de menos 2. ¿Cómo se calcula p de menos 2? Pues son 7 por menos 2 elevado a 4. Menos 2 por menos 2 elevado al cubo, más 3 por menos 2 al cuadrado, más 1. ¿Vale? Podría haber calculado esto así. Consecuencia del teorema de resto y de esto que hemos dicho aquí, pues os recuerdo, ¿qué significa que un valor es raíz de un polinomio que su valor numérico es 0? Pues entonces, como el p de a es justo el resto de la división, si a es raíz, significa que p de a es 0, luego el polinomio, ¿vale? Como el resto es 0, el polinomio es divisible entre x menos a. Eso es lo que me dice el teorema del factor. Si este es divisible entre x menos a, esto significa que a es una raíz de p de x, ¿vale? Muy bien, fijaros aquí, me dice calcula el resto de dividir p de x entre x más 2. Pues entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues se puede hacer utilizando Ruffini, ¿vale? Con la a menos 2, me pongo mi polinomio, 7x elevado a 4 menos 2x, ¿vale? Este es el que hemos hecho antes, creo, que lo he vuelto a copiar, sí. Pensaba haber puesto otro ejemplo, pero bueno, no me he dado cuenta, he puesto el mismo. Entonces, al hacer la división utilizando Ruffini, resto 141, lo que significa que p de x no es divisible entre x más 2, porque el resto da distinto de 0, ¿vale? Repito, esto también se podría haber hecho, si me piden solamente el resto, evaluando el polinomio en menos 2, haciendo p de a, porque el resto equivale al valor numérico del polinomio en a, ¿vale? Muy bien. Fijaros,
Otra parte importante cuando hablamos de polinomios es la factorización. La factorización es una herramienta que nos va a permitir resolver ecuaciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos formulita para resolver ecuaciones de grado 2. Existe formulita para grado 3 y grado 4. Lo que pasa es que son sumamente complicadas. Entonces, en la ESO de bachillerato, las herramientas que tenemos para resolver ecuaciones de grado mayor que 2, la herramienta fundamental es la factorización. ¿Vale? ¿Qué significa la factorización? Un polinomio es una suma de monomios, como hemos dicho antes, pues lo que hacemos es escribirlo de otra manera, en vez de como suma, como producto de factores. Entonces, ¿qué ventaja tiene eso? Que si yo tengo que buscar las raíces, lo único que tengo que hacer es el polinomio igual a 0, porque las raíces son los valores que hacen que el polinomio sea 0. Entonces, un producto de factores igual a 0, pues como tengo un producto, pues lo que puedo decir es que cada uno de los factores tiene que ser 0. Entonces, así es una forma fácil de buscar las raíces. Entonces, ¿cuáles son los pasos para factorizar un polinomio? Pues los pasos son varios. Primero, identificar si el polinomio que nos dan puede utilizar las identidades notables para factorizarlo. Identidades notables que vimos antes. O puedo utilizar el factor común. Esta forma, ¿vale? Este primer punto y este segundo punto, en los pasos, muchas veces nos evitan tener que hacer más cosas. Entonces, incluso liarnos. Lo primero que tenemos que hacer siempre es ver si el polinomio es una identidad notable o se puede aplicar factor común. Por ejemplo, este polinomio de aquí no tiene término independiente. Los polinomios que no tengan término independiente significan que se le puede aplicar el factor común. Puedo sacar factor común x, ¿vale? Fijaros, si saco el factor común x, significa que tengo la raíz 0, ¿vale? Según el teorema del factor, pasa eso. Fijaros, si un valor es raíz, significa que el x menos a es un factor. O sea, p de x es divisible entre x menos a. Entonces, si está la raíz 0, está x menos 0 como factor. ¿Vale? Luego, como herramienta hemos dicho para la factorización, el factor común hemos sacado la x, me queda x cuadrado más 2x más 1. Esta ecuación de segundo grado, o este polinomio de segundo grado, para buscar las raíces, podemos hacerlo utilizando la identidad notable. Esto es una identidad notable, tenemos que estar familiarizados con ella, ¿vale? Para eso siempre, acordaros, tenemos que buscar dos cuadrados y ver que el doble producto coincide, ¿vale? Entonces, lo puedo poner así, x más 1 al cuadrado, como una identidad notable. Si no me acuerdo de eso, cualquier polinomio de segundo grado lo igualo a 0 y lo resuelvo. Entonces, aquí tengo x más 1 al cuadrado. ¿Qué significa? Que tengo el factor x más 1. Si está el factor x más 1, significa que p de x es divisible entre x más 1. O sea, p de menos 1 vale 0, el menos 1 es raíz. Y como está dos veces, significa que es una raíz doble. Entonces, las raíces de este polinomio serían 0 y menos 1. ¿Veis cómo no hace falta ninguna formulita muchas veces para las ecuaciones de grado 3? Porque la factorización nos ayuda a hacer esto. Vamos con otro ejemplo. Fijaros este. Aquí no se puede utilizar ni la identidad notable ni el factor común. Entonces, el término independiente, o sea, el término que no lleva x de un polinomio, me permite buscar candidatos a raíces enteras. O sea, raíces que sean números enteros. ¿Por qué? Porque hay una propiedad que me dice que si un polinomio de este tipo con coeficientes enteros tiene raíces enteras, pues siempre van a ser divisores del término independiente. Entonces, las divisoras del término independiente pueden ser más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 4, más menos 6, más menos 12. Entonces, las posibles raíces de este polinomio que sean números enteros van a ser de esta manera, ¿vale? Entonces, aquí las raíces enteras son esas, como hemos dicho. Entonces, ¿qué se hace aquí? Pues empezar a probar con las más pequeñas y cuando me dé 0, pues entonces si aquí el resto es 0, significa que este valor es raíz y está el factor x menos ese valor, ¿vale? Según el teorema de factor que hemos visto antes. Entonces empiezo probando con el 1 y con el menos 1 y no me salen. Pruebo con el 2 y fijaros, 2, 1, 5, 6, 0, ¿vale? Significa que este valor es una raíz. Luego está el factor x menos 2. Aquí me ha dado x cuadrado más 5x más 6. Entonces, una vez que hemos llegado aquí, podemos seguir haciendo Ruffini. Y si alguna de las raíces son enteras, me va a salir. Ruffini solamente me da raíces enteras o racionales, ¿vale? Pero no irracionales. O resolver la ecuación de segundo grado, ¿vale? Como un polinomio de segundo grado, pues igual a 0
En este caso utilizo Cardano. Acordaros que lo que me decía Cardano. Si tengo un coeficiente, un polinomio igual a 2 ceros de segundo grado con coeficiente 1, ¿vale? Pues Cardano me decía que el producto de las raíces siempre va a ser 6, ¿vale? Y la suma siempre va a ser el coeficiente del término lineal cambiado de signo, ¿vale? Entonces, pues dos números que multiplicados te den 6, que sumados te den menos 5. Pues está claro que son menos 3 y menos 2. Entonces, estas son las raíces. Si menos 2 es raíz, está el factor x más 2. Y si menos 3 es raíz, está el factor x más 3. ¿Vale? Bueno, una vez que tenemos eso, ¿cómo se factoriza el polinomio? Pues fijaros, una vez que yo tengo mis raíces, x1, x2, x3, así las sucesivas raíces, el polinomio siempre factoriza a su n, que es el coeficiente del término principal, que fijaros que aquí es 1, por eso aquí no he puesto nada, he puesto un 1, pero como no se pone, ¿vale? Pero en caso de que hubiera sido aquí el polinomio con otro coeficiente, el término líder, pues lo hubiera tenido que poner para que la cosa funcionara y saliera bien, ¿vale? Me hubiera dado el mismo polinomio, porque existen infinitos polinomios con, por ejemplo, raíces 2, menos 2 y menos 3, pero solamente existe uno que tenga esas raíces y con coeficiente 1, ¿vale? Con coeficiente del término principal 1, pero existen infinitos polinomios con esas raíces. Solamente varía el coeficiente del término líder, ¿vale? Entonces, esto es importante que lo recordemos, ¿vale? Porque si me dan estas raíces, están estos factores, pero si me piden un polinomio que tenga esas raíces, me tengo que fijar en que existen infinitos polinomios con esas raíces, pero tan solo uno que tiene este término principal, que es ese coeficiente del término principal, que es 1, ¿vale? Entonces eso me da la unicidad del polinomio que voy buscando. Por último, hablamos en esta parte de polinomio reducible. Un polinomio reducible, el que no, en R, es un polinomio que no tiene raíces reales en R, ¿vale? Entonces, ¿qué significa? Que no se puede reducir más, no se puede factorizar más. Los polinomios de grado 1 se les considera reducibles en R. Ahora, los polinomios de grado 2 van a ser reducibles si no tienen raíces reales, y eso acordaros que se comprobaba con el discriminante. Cuando el discriminante sea menor que 0, el discriminante era b cuadrado menos 4 por a por c, lo que iba dentro de radicando o de la raíz en la formulita de la ecuación de segundo grado, cuando el discriminante sea menor que 0, ¿vale? Esos polinomios serán irreducibles. Esto se enlaza con lo siguiente. Fijaros que aquí os he puesto lo que he dicho antes. Un polinomio de segundo grado que tenga raíces x1 y x2, pues factoriza así, ¿vale? Sí. A por x menos x1 por x menos x2. Si tengo como raíz doble, por ejemplo, si el polinomio de segundo grado tiene como raíz doble x3, y es de esta forma x cuadrado más bx más c, como la a, el coeficiente del término principal, es distinta de 1, fijaros, se pone a por x menos x3 elevado al cuadrado, porque la única raíz, en este caso es doble, es x3. Bueno, continúo con esto. El teorema fundamental del álgebra me dice que un polinomio con coeficiente, aquí he puesto enteros, pero realmente son números complejos, ¿vale? De grado n. Lo que pasa es que como los números complejos no los hemos visto, tampoco os quería liar. Y te dice un polinomio con coeficiente, vamos a decirlo con números complejos, vamos a decirlo bien. Con coeficientes números complejos de grado n tiene exactamente n raíces en c. Nosotros esos coeficientes complejos únicamente los vamos a utilizar siempre enteros, vamos a poner polinomios sencillos, pero en matemáticas superiores el teorema dice así, que tiene coeficientes complejos. Entonces, ¿qué significa que tenga coeficientes enteros? Pues que son de esta manera, estamos acostumbrados, esto de aquí. Los coeficientes van a ser 1, 3, menos 4, menos 12, ¿vale? Pues entonces, el conjunto de los números enteros está dentro del conjunto de los números complejos. Pues entonces, tiene exactamente n raíces. Pero en ese conjunto, fijaros, en C. Aquí, fijaros, este polinomio, por ejemplo, el x cuadrado más 5 es de grado 2. ¿Y cuántas raíces tiene? Pues ninguna, ¿vale? No tiene raíces reales. Esto parece una incongruencia. ¿Por qué me dicen que un polinomio de grado n tiene n raíces y tengo un polinomio de grado 2 que no tiene raíces? Porque es importante el conjunto sobre el que está definido el polinomio. Si el conjunto es un conjunto mucho más amplio que el conjunto de los números reales, esa ley de grado, número de raíces, sí sirve.
pero si el conjunto es más pequeño, como es R, esa ley no sirve. Pero sí podemos hacer nuestras cuentecillas, fijaros. Los polinomios de grado 2, aquí, fijaros. Antes deciros eso, que en las raíces complejas, las no reales siempre van en pareja. Por ejemplo, este polinomio que no tiene raíces reales es un polinomio de grado 2. Y como no tiene raíces reales, pues ¿qué significa? Que las únicas raíces que van a tener, según esto, tiene que tener dos raíces, pues van a ser complejas, ¿vale? Pero no son reales. O sea que siempre cuando nos den un polinomio nos fijamos en el grado del término líder. Entonces, ese grado muchas veces es la referencia para saber cuántas raíces como máximo puede tener un polinomio. Lo que yo no puedo decir es que este polinomio tiene tres raíces reales, ¿vale? ¿Por qué? Porque como máximo tendría dos raíces reales. Pero ¿qué pasa? Que a veces los polinomios son irreducibles, no tienen raíces reales en R, no tienen raíces en el conjunto R, pero sí las tienen en el otro conjunto más grande. Entonces este, ¿vale? No tiene raíces reales, pero sí tiene dos raíces que son complejas, ¿vale? ¿Por qué? Porque el número de raíces coincide con en C coincide con el grado del término líder del polinomio, ¿vale? Coincide con el grado del polinomio. Entonces, lo que vengo a decir aquí, un polinomio de grado 2 puede no tener raíces reales, en este caso las dos serían complejas, ¿vale? O puede también tener dos raíces reales, o bien puede tener una raíz real doble, ¿vale? Pero siempre, fijaros, 2. Un polinomio de grado 3, ¿qué le puede pasar? Sabiendo que las raíces complejas van en parejita, pues puede tener una raíz real y dos complejas, o puede tener tres raíces reales. Lo que no puede tener son dos raíces reales y una compleja. Siempre las raíces reales, si os acordáis de esto, van a ser los puntos de corte con el eje X, o sea, los puntos donde la gráfica corta el eje X. Un polinomio de grado 4, ¿qué le puede pasar? Pues que no tenga raíces reales, o sea, las cuatro raíces que va a tener el polinomio sean complejas, o que tenga dos raíces reales y dos complejas, o las cuatro raíces reales. Fijaros que siempre el número de raíces reales más el número de raíces complejas tiene que sumar el grado del polinomio, ¿vale? Bueno, dicho esto, fracciones algebraicas. ¿Qué es una fracción algebraica? Una fracción algebraica es un cociente de dos polinomios. Las fracciones algebraicas se comportan igual que las fracciones normales, o sea, podemos sumar, restar, multiplicar, dividir, simplificar, todas las cosas que hacemos a las fracciones, también se le puede hacer a las fracciones algebraicas, pero tenemos que tener la precaución de saber lo que son los factores. Los factores aquí, en las fracciones algebraicas, van a ser expresiones de la forma x menos algo, ¿vale? O, en caso de que un polinomio sea irreducible, como este, pues x cuadrado más 5. Estos serán los factores. No son como en los números, como en las fracciones normales, en las que los factores son 2, 3, 4, o sea, números naturales. Entonces, fijaros, aquí podemos calcular mínimo común múltiplo, máximo común divisor de dos polinomios. ¿Quién será el máximo común divisor, el mínimo común múltiplo? Pues fijaros, para hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es pasar, porque el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo se calculan siempre de factores. Entonces lo que tenemos que hacer es factorizar los polinomios que nos están preguntando. El máximo común divisor y el mínimo común múltiplo pues tienen la misma definición que tenían cuando hablábamos de números normales, ¿vale? De números que estamos acostumbrados, de números enteros. Pero aquí tenemos polinomios. Fijaros esto. Me dice, simplifica esta fracción algebraica. Para simplificar, lo que he puesto aquí, solamente las cosas que se multiplican. Yo no me puedo quitar aquí el x cubo entre el x cubo. Este puntito no le hagáis caso, es x cubo menos x. Yo no me puedo quitar ese x cubo entre ese x cubo. ¿Por qué? Porque aquí estás restando y aquí estás sumando, ¿vale? Para quitar cosas, para simplificar, tienen que aparecer multiplicaciones. Entonces, si hay multiplicación, sí puedo simplificarlo, pero si hay resta y sumas, no. Entonces, ¿cómo se simplifica esta fracción? Si se puede simplificar, pues intentando factorizar cada uno de los polinomios de arriba y el de abajo. Entonces, el polinomio de arriba, para factorizar, acordad lo que hemos dicho antes, que se puede, si no tiene término independiente, como en este caso, que es el número, pues siempre se saca factor común. Y también probamos la identidad notable como candidata siempre a factorizar polinomios. Y por último, nada, utilizamos Ruffini y la formulita de la ecuación de segundo grado. Entonces, x cubo menos x, pues saco factor común la x y aquí se me queda una identidad notable, suma por diferencia de cuadrados. Entonces, arriba se me queda esto. Y abajo, igualmente, no tiene término independiente, saco factor común la x y esta, ¿vale? Se ve a simple vista que es una ecuación
o un polinomio que tiene por raíces el 2 y el 1. ¿Por qué? Porque utilizando Cardano 2 y 1 son dos números que multiplicados te dan 2 y que sumados, ¿vale? Perdón, son... Aquí me he equivocado porque ese polinomio tiene como raíces a menos 2 y a menos 1. Entonces, ¿por qué? Porque... Claro, porque multiplicados te dan 2 y porque sumados te dan este cambio de signo. Entonces aquí sería x más 2 y x más 1. Entonces el que se simplifica es este con este, ¿vale? Y se me queda x por x menos 1 partido de x por x más 2. Muy bien. Fijaros que aquí, si está la raíz menos 1, está el factor x más 1. Esto está mal, ¿eh? Aquí x más 1 y aquí x más 2. ¿Por qué? Porque si está la raíz x más 2, si está la raíz menos 2, está el factor x más 2. Y como está el factor x, está siempre la raíz 0. Entonces también se puede quitar, que no lo he quitado, no me he dado cuenta, la x también. Entonces se me quedaría, resumiendo, x menos 1 entre x más 2, ¿vale? Aquí en este me piden que haga esta operación con fracción algebraica. Entonces, como hemos dicho antes, para calcular esa operación, pues lo primero que tenemos que hacer, igual que hacíamos con las fracciones, mínimo común múltiplo. Entonces nos ponemos cada uno de los denominadores y los factorizamos. Esto está factorizado, tiene x menos 1 por x menos 1, o sea, el factor x menos 1 dos veces. Fijaros lo que he dicho antes, ¿quiénes son los factores? Aquí está el factor x menos 1, es como si tuviera aquí un paréntesis, esto no lo puedo separar. Y este, el x cuadrado menos 1, es x más 1 por x menos 1. Entonces, mínimo común múltiplo son todos los factores que aparecen. Pues está el x menos 1 y el x más 1. Y ahora, al mayor exponente. El mayor exponente con el que aparece el x menos 1 es al cuadrado. Pues se me queda así. Entonces, esto dividido entre esto, multiplicado por los de arriba. Entonces, 1 por x más 1, x más 1. Esto dividido entre eso, se me queda x menos 1 al cuadrado, que multiplica el 2. No, perdón. Esto entre x menos 1 se me queda x más 1 por x menos 1. Está bien puesto, que multiplica el 2. Y ahora, esto entre esto, fijaros que esto sería x menos 1 por 1. Esto entre esto, ¿vale? Es un x más 1 y un x menos 1. Pues se me queda un x menos 1 que multiplica el 1. Total que una vez que tengo esto, pues ¿qué hago? El 1 se me va, desarrollo arriba y se me queda esto, ¿vale? Y ese es el fin. Aquí hay, calcula esta operación con fracciones algebraicas. Aquí que no hay que resolver nada, esto no es ninguna ecuación, ¿vale? Se me queda así. Otra. Tengo, por ejemplo, esto. ¿Cómo se hace esa operación? Pues primero tengo, acordar igual que las fracciones, tengo un paréntesis, es lo primero que hacemos, pues hacemos el paréntesis. Dentro del paréntesis me aparecen dos fracciones algebraicas que tienen distinto denominador. Entonces, aquí tengo el factor x, raíz 0, y el factor x más 1, raíz menos 1. Entonces, lo que hago es mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo muchas veces multiplica este por este. Entonces, al multiplicarlo, dividirlo entre x, se me queda x más 1, que multiplica el 3. X por x más 1 entre x más 1, x, que multiplica 2x. Entonces se me queda esto, hago operaciones y se me queda esto. Aquí, fijaros, x cuadrado más x es un polinomio de grado 2 sin término independiente. Puedo sacar factor común, la x. Se me queda x por x más 1, que es justo lo que tengo aquí debajo. X por x más 1. Entonces esto con esto se va. ¿Puedo continuar haciendo más cosas? Pues para continuar haciendo más cosas, el 1 debería ser raíz arriba, porque está el factor x menos 1. Entonces, si yo sustituyo por 1 arriba, se me queda menos 2 más 3, 1. 1 más 3, 4. Entonces no raíz, o sea, no se puede simplificar, se queda así. Bueno, en la segunda parte de este PDF hablamos ya de ecuaciones. Fijaros, las ecuaciones, primero la de primer grado. Las ecuaciones de primer grado, aquí lo único que voy a repasar o a recordar es que tenemos que hacer operaciones en cualquier ecuación de primer grado, siempre quitar denominadores, quitar paréntesis y al final reducir. ¿Reducir qué significa? Dejar en un término los monomios con x y dejar en el otro término los monomios sin x. O sea, tenemos que reducir y llegar a una expresión de esta manera. A por x igual a b, ¿vale? Entonces, esta expresión, que es justo mi objetivo siempre que tenemos una ecuación de primer grado, pues me permite saber si esa ecuación va a tener o una solución o infinita o no tener.
¿Cuándo no tiene solución? Cuando la a, que es el coeficiente de la x, es distinta de 0. Cuando sea distinta de 0, esa a no la puedo pasar, la puedo pasar dividiendo, entonces la solución sería b entre a. ¿Qué pasa si la a es 0? Pues si la a es 0, tengo dos casos. Que esta sea también 0, o sea, llegamos a una expresión de la forma 0x igual a 0, o sea, 0 igual a 0, pues significa infinitas soluciones. Eso se trataría, la ecuación no sería una ecuación como tal, sino que sería una identidad. ¿Qué significa eso? Que cualquier número cumple esa igualdad, ¿vale? Y ahora, ¿qué pasa si la a es 0 y la b es distinta de 0? Que en ese caso la a no se puede pasar dividiendo, ¿vale? Porque es 0 y tendría un número multiplicado por 0 que me da uno distinto de 0 y eso no tiene solución, ¿vale? Entonces, estos son los tres casos. Que la b sea 0 es un caso fácil, ¿vale? Porque si la a es distinta de 0, la a pasaría dividiendo, ¿vale? Porque está multiplicando la x, se me quedaría 0 entre a, 0, ¿vale? Eso no tiene que ser ningún problema. Si tengo un polinomio de segundo grado igual a 0, pues ¿cómo se resuelve? Pues utilizando la formulita. Voy a quitar esto, quitando la formulita, o utilizando la formulita que diga. Entonces, antes de utilizar la formulita, lo que tenemos que asegurarnos es cuántas soluciones va a tener la ecuación de segundo grado. ¿Cómo se ven las soluciones? Lo que hemos dicho antes. Si el determinante es mayor que 0, tiene dos soluciones reales distintas. Si el determinante es igual a 0, tiene una solución real doble. Y si el determinante es menor que 0, no tiene solución real. Ese polinomio, ¿vale? Tendría y sería reducible. Gráficamente su gráfica sería una parábola, porque acordaros que estos son parábolas y estos son rectas, ¿vale? Sería una parábola que no corta el eje X y esto sería una recta cuando no tenga solución. Cuando tengamos el caso este, ¿vale? Se me queda, si la vale 0, se me queda 0 igual a un número. Entonces esto sería una cosa rara, ¿vale? Una recta que no corta, va al eje X. Y aquí sería una parábola que no corta el eje X. Cuando tengo grado mayor que 2, pues fijaros, ¿cómo se resuelven esas ecuaciones? Pues el método, como hemos dicho antes, es factorizar. Existe formulita para grado 3 y grado 4. Abel, que fue un matemático famoso que vivió poco, y Galois se encargaron de ver que no existe formulita para grado 5 y mayor que 5, ¿vale? Entonces, para grado 3 y grado 4 sí existe, pero son complicadas. Entonces, vuelvo a repetir, el método para resolver ecuaciones es factorizar. Entonces, para factorizar, normalmente hacemos Ruffini, encontramos las raíces enteras que podamos y cuando no, utilizamos la formulita de la ecuación de segundo grado. ¿Qué pasa con algunas otras ecuaciones? Por ejemplo, hay ecuaciones de grado 4, de grado 6, de grado 8 que se llaman ecuaciones bicuadradas, que son de esta manera: a por x elevado a 2p más b por x elevado a p más c igual a 0. Entonces, por ejemplo, si la p vale 3 o si la p vale 2, vamos a empezar por eso. Si la p vale 2, se me queda ax4 más bx2 más c. Si la p vale 3, ax6 más bx3 más c igual a 0. Entonces, ese tipo de ecuaciones se resuelven normalmente mucho más fácil utilizando un cambio de variable. El cambio que hacemos es y igual a x elevado a p, ¿vale? Esta de aquí la ponemos como y llegamos a una ecuación de segundo grado que resolvemos. Entonces, fijaros, esto. X elevado a 4 menos 48x cuadrado menos 49. Esto sería una ecuación bicuadrada. Fijaros que la p vale 2. Entonces, tiene 2 por 2, en fin, de exponente de la x. Aquí la p vale 2, como hemos dicho, se me queda esto. Hacemos el cambio de variable, x cuadrado igual a y. Pues se me queda y cuadrado menos 48y menos 49. Ecuación de segundo grado. Utilizando Cardano, las soluciones son 49 y 1, porque multiplicadas me da menos 49 y sumadas me da 48, que es este cambiado de signo, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues para la primera solución, para la y igual a 49, la x cuadrado puede ser más o menos 7, ¿vale? Fijaros que mi ecuación viene dada con x, luego tenemos que, una vez que sepamos quiénes son las y, tenemos que desdoblar y resolver esto. Y para y sub 2 igual a menos 1, se me queda x cuadrado igual a menos 1, lo que significa que no tiene raíces reales, ¿vale? Entonces, ¿cuántas raíces va a tener este polinomio de grado 4? 2 raíces reales y 2 complejas, las correspondientes a este valor, ¿vale? Otro tipo de ecuaciones, las radicales cuadráticas. Dentro de las radicales cuadráticas distinguíamos en que
en las ecuaciones que apareció una sola raíz o las que aparecen dos. ¿Vale? Esta o esta. Entonces, en ambos casos lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Aislar la raíz, dejarla sola en un término y elevar al cuadrado. Cuando hacemos eso, es lo que pongo aquí, ¿vale? Cuando hacemos eso, muchas veces pueden aparecer soluciones ficticias, porque el elevar al cuadrado es una herramienta que puede ocasionar que aparezcan soluciones que no son válidas. Entonces, esas soluciones se llaman soluciones ficticias. Entonces, fijaros, tengo esto. ¿Cómo me quito la raíz? Elevando al cuadrado. Se eleva el término de la izquierda y se eleva el término de la derecha. Al elevar el término de la derecha aparece una identidad notable que desarrollamos 4x cuadrado más 1 más 4x. Pues resolvemos esta ecuación de segundo grado y se me queda 1 y menos 3 cuartos. Entonces, ¿cómo comprobamos si las soluciones son verdaderas o no? Pues recordando lo que significa que es la solución de una ecuación. Una solución de una ecuación es un valor que hace cierta la igualdad, ¿vale? El 1, fijaros, 5 por 1, 5, más 4, 9. La raíz cuadrada de 9, 3. 2 por 1, 2. Más 1, 3. ¿3 es igual a 3? Sí, pues esa solución es verdadera. Sin embargo, fijaros aquí, menos 3 cuartos al multiplicarlo por 3 son menos 6 cuartos. Menos 6 cuartos es un valor mayor que 1. Este resultado me daría negativo. Y aquí en la vida me va a dar una raíz, un número, la raíz cuadrada de un valor va a ser negativa, ¿vale? Entonces esta es una solución ficticia. Aquí fijaros, el caso este. Como tengo dos raíces, tengo que hacerlo en dos pasos. En el primer paso dejo una raíz sola y elevo al cuadrado, que es lo que he hecho aquí, ¿vale? Entonces se me queda esto a la izquierda, fijaros, el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, más dos veces el primero por el segundo es 1, ¿vale? Y aquí el cuadrado de la raíz cuadrada, el cuadrado y la raíz se van y se me queda x. Entonces se me queda x más 1 más 1 más 2 raíz de x más 1. Entonces, aquí, en esta ecuación, pues me quito la x en este caso, sumo el 1 y el 1, se me queda esto. Entonces, ¿qué hago ahora? Pues me dejo la x, la raíz cuadrada sola de nuevo. Entonces, el 2 que está sumando pasa restando, ¿vale? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Aquí podría elevar al cuadrado ya si quiero directamente, pero veo mucho más fácil en este caso dividir entre 2. Fijaros que a una ecuación, lo que le haga a la izquierda, si se lo hace a la derecha, las soluciones no van a variar, es una operación que se permite. Entonces, aquí en esta ecuación yo voy a dividir entre 2, entonces se me queda la raíz cuadrada de x más 1 y aquí se me queda menos 1. Si ahora elevo al cuadrado, se me queda x más 1 igual a 1. Luego la solución que me ha dado es 0. ¿Es una solución que vale? Pues evidentemente no, fijaros. 0 más 1, 1. La raíz cuadrada de 1, 1. Más 1, 2. Y aquí la raíz cuadrada de 0, 0. ¿2 es igual a 0? No, pues la única solución que me ha dado esta ecuación sería 0. Y en este caso se trata de una solución ficticia, ¿vale? Fijaros, ecuaciones con fracciones algebraicas. Antes hemos hablado de fracciones algebraicas. Cuando tenemos una igualdad, ¿vale? Pues esto es una ecuación con fracciones algebraicas. Antes no teníamos ningún tipo de igualdad. Antes te decía, calcula esta operación y te daba otra fracción algebraica, que muchas veces convenía simplificar. Entonces, los pasos para resolver esta ecuación con fracciones algebraicas, pues sencillo, igual que con las fracciones. ¿Qué hacemos con las fracciones para resolverlas? Calcular mínimo común múltiplo, quitamos denominadores y resolvemos la ecuación que no aparece en el numerador. Pues aquí se hace exactamente lo mismo. El mínimo común múltiplo sería 3 por x más 2 por x menos 2, ¿vale? Divido entre x más 2, se me queda 3 por x menos 2, que multiplica 4x. Aquí el 3 por x más 2 por x menos 2, al dividir entre x menos 2, se me queda 3 por x más 2, que multiplica x, fijaros, ¿vale? Y esto entre 3, se me queda x más 2 por x menos 2, que multiplica 14. Entonces llegamos aquí. Una vez que llegamos aquí, quitamos denominadores y resolvemos la ecuación que aparece arriba, como he dicho antes, que en este caso es 14 y 4 son las soluciones de esta ecuación de segundo grado que nos sale. El discriminante daba 100, que es mayor que 0, ¿vale? Luego tiene dos soluciones reales distintas, que en este caso son 14 y 4. Las exponenciales, pues fijaros, las exponenciales. Hemos estudiado dos tipos. Nosotros, las más sencillas eran cuando tenía una exponencial y en el otro sitio, en el otro término, no tenía exponencial, sino que tenía un número. Entonces, para calcular cuánto valía la x, lo único que tenemos que hacer es aplicar la definición del logaritmo, ¿vale? O simplemente aplicar el logaritmo en base 2, que es lo que he puesto aquí. ¿Por qué en base 2? Porque es
la base de la exponencial donde está la x que quiero despejar. ¿Vale? Aplicamos el logaritmo en base 2 a los dos miembros de la igualdad. Entonces se me queda x, que la pongo delante, logaritmo en base 2 de 2 es 1. Luego se me queda x por 1 es x, luego x igual a logaritmo en base 2 de 5. ¿Vale? Esa es la forma de calcular esto. Cuando la exponencial está igualada a un número y ese número no coincide con la base de la exponencial. Ahora, ¿qué pasa cuando los números coinciden? Por ejemplo, 2 y 2, ¿vale? Entonces, que ahí, como las dos exponenciales tienen la misma base, pues me quedo siempre con los exponentes. Fijaros que si aquí hubiera tenido 8, el 8 se factoriza, se me queda 2 al cubo, 2 elevado a x igual a 2 al cubo, la solución hubiera sido x igual a 3, ¿vale? Aquí, como las dos bases son las mismas, me quedo con los exponentes. Y al resolver los exponentes se me queda que la solución es x igual a 0. Los de tipo 2 siempre son un poquito más complicados porque tenemos que utilizar las propiedades de la potencia, ¿vale? Que es lo que he puesto aquí. Y siempre lo que se pretende es, una vez que me dan la ecuación, intentar hacer operaciones para poder hacer un cambio de variable que me transforme la ecuación exponencial en una ecuación de primer grado o en una ecuación cuadrática. ¿Vale? Eso es lo que vamos a hacer. Fijaros esta, tengo 2 elevado a x más 2 elevado a x menos 5. Entonces, ¿qué hacemos? Pues fijaros, el 2 elevado a x más 2 lo puedo poner así. Producto de potencia de la misma base, se suman los exponentes, sería x más 2, que es lo que tengo aquí. Entonces, 4 por 2 elevado a x más 2 elevado a x menos 5. Aquí lo podría sumar. 4 por 2 elevado a x más 2 elevado a x son 5 por 2 elevado a x. Pero antes de hacer eso, hago el cambio, ¿vale? Para que se vea más sencillo. 2 elevado a x lo llamo t. Entonces se me queda 4t más t menos 5. Total 5t menos 5. Luego resuelvo, la t vale 1. Si la t vale 1, ¿vale? Estamos en el caso que hemos dicho antes. Tengo una igualdad con exponenciales en las que las bases son distintas. Entonces, ¿cómo se resuelve? Aplicando el logaritmo en base 2 a los dos miembros. Aquí al aplicar el logaritmo en base 2 de 2 elevado a x, se me queda x. Y aquí logaritmo en base 2 de 1, el logaritmo en cualquier base de 1 siempre vale 0. Luego la solución es x igual a 0. Perdón. En esta, fijaros, tengo 2 elevado a 1 menos x más 2 elevado a x menos 3. Entonces hago pequeñas operaciones previas antes de hacer el cambio de variable. En este caso separo, normalmente son separar. Separo y se me queda 2 elevado a 1 por 2 elevado a menos x. 2 elevado a un exponente negativo significa esto. Entonces aquí el mínimo común múltiplo sería 2 elevado a x. Esto no sería una fracción algebraica porque lo de abajo no es un polinomio, pero se trabaja igual que con la fracción algebraica. El mínimo común múltiplo en este caso sería 2 elevado a x. Entonces, multiplico aquí 2 elevado a x al cuadrado y multiplico aquí 2 elevado a x por menos 3. Se me queda esto, ¿vale? Y esto es 2. Este tachón no le hagáis caso. Ordeno y fijaros, si ahora hago el cambio de variable 2 elevado a x, lo pongo como t, pues se me queda t cuadrado menos 3t más 2. Las soluciones son 2 y 1 por Cardano, porque son dos números que multiplicados te dan 2 y que sumados te dan 3, que este he cambiado de signo. Entonces, deshago el cambio. Para t igual a 2, pues se me queda 2 elevado a x igual a 2. Esta es una ecuación del tipo de antes, en las que en la base es la misma, porque aquí tengo 2 elevado a 1, ¿vale? Tengo una potencia, entonces, como la base es la misma, me quedo con los exponentes x elevado a 1. Y aquí tengo, igual que antes, aplico logaritmo, en base 2 se me queda x igual al logaritmo en base 2 de 1. Significa x igual a 0, ¿vale? Bueno, y para terminar, que ya estamos terminando, que esta es la última, las logarítmicas, ¿vale? ¿Cómo se resuelven las ecuaciones logarítmicas? Pues fijaros, las más sencillas siempre se resuelven por definición. Si tengo esto, logaritmo en base 10 de x vale 5, pues ¿qué significa? Que 5 es el número al que hay que elevar la base, que es 10, para que me dé la x. Esta, logaritmo en base e de x, o sea, logaritmo neperiano de x menos 3 igual a 0. Entonces, ¿qué significa? Que 3 es el número al que tengo que elevar la base, que es la e, para que me dé la x. Luego la solución son x igual a e al cubo, ¿vale? Entonces, en esta primera, la más sencilla, se resuelven por definición. Las más un poquito más complicadas, siempre utilizando las propiedades de los logaritmos. Fijaros, tengo esto. Pues, ¿qué tengo que intentar? Dejarme logaritmo con la misma base en los dos miembros. Pues eso es lo que voy a intentar hacer. Entonces, aquí tengo logaritmo neperiano, logaritmo neperiano, logaritmo neperiano. Me tengo que dejar un solo logaritmo. Aquí ya está, ¿vale? Aquí
No, aquí tengo una recta. Pues ¿qué hago? El 2 este lo pongo en el exponente, así, ¿vale? Y ahora, logaritmo de un cociente es la recta de los logaritmos. Aquí tengo una recta de logaritmos, pues es el logaritmo del cociente de una división, ¿vale? Esto sería el numerador y eso el denominador. Y fijaros, ya hemos llegado que tengo una igualdad en la que aparece el logaritmo con la misma base en los dos miembros. Pues entonces, ahí se podría quitar, entre comillas, el logaritmo y me quedo con x más 1 al cuadrado partido de 2x igual a 2. Entonces eso, el 2x está dividiendo aquí, pasa multiplicando, se me queda 4x, resuelvo y se me queda que la solución es x igual a 1 doble. Aquí, pues fijaros, a la izquierda tengo una recta de logaritmos, pues podemos hacer lo de antes, la recta de logaritmos es el logaritmo del cociente. ¿Y qué hacemos con el 1? Pues el 1, pues podemos aplicar la definición una vez que llegamos aquí, o simplemente decir que el 1 es el logaritmo en base 10 de 10, ¿vale? ¿Por qué hago esto? Porque es otra forma de resolver este tipo de ecuaciones. Como tengo ya el mismo logaritmo con la misma base, pues me quedo con los argumentos x más 1 partido 3x menos 2 igual a 10. La otra forma sería, si en vez de logaritmo en base 10 de 10 hubiera dejado el 1, pues 1 es el número al que hay que elevar la base, que es 10, para que me dé esto, ¿vale? Entonces, en definitiva, se hubiera quedado igual. Entonces aquí, esto es una fracción algebraica, que en este caso está igualado a un número, pues se puede resolver multiplicando 3x menos 2 por 10 y x más 1 por 1. Aquí no hace falta calcular mínimo como múltiplo, directamente multiplicamos en cruz. Y ya está, con esto ya hemos terminado, ¿vale? Venga, espero que os haya servido. Adiós.